Muy buenas tardes. En nombre de las autoridades de la Universidad Eugenio María de Hostos, queremos darle la bienvenida a este espacio, Encuentros Uniremos, un ámbito para la discusión y análisis de temas de actualidad, en la cual especialistas de nuestra universidad y de otras instituciones en el ámbito nacional e internacional abordaremos diferentes temas de interés. El día de hoy comenzamos este espacio con una conferencia súper interesante y muy actual. Vamos a hablar de la bioseguridad en tiempo del COVID-19. Tendremos dos especialistas de gran trayectoria, dos doctores de nuestra casa de estudio con una amplia trayectoria, la doctora María Luisa Romero y el doctor Manuel Tejada, que estarán hablando sobre este importante tema. Este espacio, Encuentros Uniremos, es coordinado directamente por la Dirección de Educación Continuada, que está al frente de Edurgina Vicioso, y mi persona, Dora Rojas, en la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la universidad. Bueno, ambos doctores abordarán una agenda bien interesante en esta tarde. Estarán conversando, en primer lugar, sobre las medidas de bioseguridad a nivel individual, a nivel domiciliario, a nivel comunitario. De ahí la importancia de compartir esta interesante conferencia con ambos especialistas. Quiero contarles un poquito la trayectoria de los doctores Tejada y Romero. El doctor Manuel Tejada es médico epidemiólogo, docente e investigador, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación de la Ciudad de México. Dirige la Escuela de Salud Pública e Investigación de Uniremos, es docente universitario de la Escuela de Medicina y Maestría de Salud Pública, asesor de proyectos de investigación y trabajos de campo. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra subsecretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, también director de Región 5 de Salud, director del Departamento de Epidemiología del Hospital Docente Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Lo ven? Como le había comentado, una amplia experiencia la del doctor Tejada. También tenemos a la doctora María Luisa Romero, máster en Salud Pública y máster en Sexualidad Humana, graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Universidad Eugenio María de Hostos, presta servicios en el Sistema Nacional de Salud, es docente de posgrado de la maestría en Salud Pública y docente de grado de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, de la Eugenio María de Hostos. Se ha desempeñado como coordinadora provincial de atención primaria, directora del área de salud colectiva Mujer y Salud y coordinadora docente de la Escuela de Medicina de Uniremos. Bueno, esta tarde, como les comentaba, vamos a poder escuchar de la mano de estos dos doctores con esta amplia experiencia este tema tan interesante. Vamos a comenzar con la doctora María Luisa Romero, quien va a hacer la parte introductoria de este tema. Antes de que la doctora tome la palabra, les quería decir que cualquier pregunta que tengan con relación a este tema lo pueden hacer a través del chat y al final de la conferencia los dos doctores le estarán dando respuesta a sus interrogantes. Bienvenidos nuevamente. Adelante, doctora Romero. Sí, muchas gracias. Para mí es de grato placer estar con todos ustedes en esta tarde. Entonces, miren, para hablar primero de lo que es la bioseguridad en tiempo del COVID, tenemos primero que ponernos en contacto con los conceptos. Entonces, lo primero que tenemos que ver cuando hablamos de bioseguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando tocamos el tema de bioseguridad, vamos a buscar un concepto de la Organización Mundial de la Salud que la define como aquellos principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o a su liberación accidental. Entonces, ya teniendo claro lo que es el concepto de bioseguridad, entonces vamos a ver el concepto del COVID-19. Entonces, esta es una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Y que es causada por un virus que es el SARS-CoV-2. Este pertenece a una gran familia que son los coronavirus y que estos son capaces de producir desde un resfriado hasta enfermedades muy graves.
Bueno, entonces a grosso modo, tenemos que los síntomas son muy parecidos a los de un resfriado o una gripe, como todos conocemos, donde se puede presentar fiebre, tos seca, disnea, que es una sensación de falta de aire, mialgia, que son los dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, y también se ha visto que hay algunas personas que presentan algunos síntomas gastrointestinales. Bueno, en los casos graves ya de la enfermedad se le puede producirse neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda o sepsis y un choque séptico que conduce a cerca del 3.75 de los infectados a la muerte, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces la transmisión se hace a través de pequeñas gotas, que son microgotas, que se emiten al hablar, al estornudar, al toser o al expirar. El cual de estas son despedidas por las personas que pueden ser sintomáticos, pero también en personas que no presentan síntomas. Estas gotas se pueden transmitir de manera directa de persona a persona, pero también pueden quedarse en superficie, y si otras personas se ponen en contacto con esta superficie, también pueden llegar a infectarse. Los síntomas de aparición, porque estamos hablando de un periodo de incubación de 1 a 14 días, pero los síntomas pueden aparecer de entre los 2 a los 14 días, pero el promedio que tenemos son los 5 días. La mayoría de la gente presenta los síntomas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las medidas de bioseguridad que las está tocando el doctor Manuel Tejada, y sin antes recordar que las medidas de bioseguridad individual siguen siendo el lavado correcto de las manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Y esta parte es tan importante y una responsabilidad ciudadana que tenemos que, cuando hay un distanciamiento que es menos de 1 metro, la posibilidad de tú infectarte es de 12.8, y guardando distancia a 1 metro, esta baja a 2.6%. En el uso de la mascarilla, tú tienes un riesgo si no la usas, de 17.4%. Con el uso de ella se disminuye a 3.1%. Y la usa de la protección de los ojos, el individuo tiene un porcentaje de infección sin el uso de 16%, y con el uso de protector de ojos sube a 5.5%. Entonces aquí podemos ver que si usamos estas 3 medidas y le añadimos el lavado de manos, entonces nosotros estamos bajando el riesgo de infección por este virus. Así que en este momento, pues le dejo con el doctor Manuel Tejada. Muy bien, María Luisa. Creo que existe una brillante exposición de los aspectos más importantes que se conoce de la ciencia médica sobre los mecanismos de transmisión de esta enfermedad. Como tú bien dijiste en tu primera palabra, que trataste de conceptualizar el problema de bioseguridad. Realmente la bioseguridad son una serie de técnicas, primero conocimiento, técnicas aplicables a la persona, al ambiente, que van dirigidas a prevenir la ocurrencia de esta enfermedad. Entonces, en este caso del COVID, tenemos lo que se llaman medidas generales y medidas individuales. Por ejemplo, se ha demostrado que este virus, como dijo María Luisa, tiene una puerta de salida y una puerta de entrada. Las personas infectadas de este virus guardan en su vía respiratoria o en las células de la vía respiratoria, se multiplican estas partículas virales
que llegan a producir millones de ellas y que al ser expulsadas por la voz, al hablar, al estornudar, al toser, la persona que esté próxima a ella puede contagiarse. Hay un principio científico en epidemiología que habla de causalidad. La causalidad es la presencia de un agente para producir una enfermedad. Nosotros los epidemiólogos le llamamos a eso causa necesaria. O sea, que es necesario que medie, que haya un vehículo, un medio para transmitir este virus a una persona sana, de una persona infectada o enferma a una persona sana. Entonces, el vehículo más frecuentemente observado para producir esta enfermedad está relacionado con el aire. Aunque se habla de fomito, o sea, ropa, manubrio de puerta contaminada, manubrio de vehículo, porque se habla que puede estar en el ambiente un tiempo mínimo. Como tú dijiste, María Luisa, hoy se han hecho descubrimientos que esa partícula tiende a caer al suelo en menos de 30 minutos, o sea, en menos de 30 segundos ya ese microorganismo ha caído al suelo y puede permanecer. Hay muchos autores que hablan del tiempo que ese virus puede vivir fuera del huésped, fuera de la persona infectada. Entonces ahí está el peligro. La presencia de virus en el entorno, ya sea en el aire o en algún instrumento, hay que tratar de evitar por técnica y por conocimiento cómo evitar que ese virus llegue a la persona. No es tan fácil porque, como tú dijiste, una persona infectada de COVID-19, de este coronavirus, puede cursar con la enfermedad asintomática. O sea, en un periodo, la sintomatología no se manifiesta en la persona. Y la persona aparentemente está sana, sin embargo transmite. Ese es el peligro. Ahora hay un principio en epidemiología de causa, como le dije al inicio, que a mayor inóculo, o sea, mayor cantidad de virus que recibe una persona, mayor posibilidad de romper la barrera de defensa del organismo. Entonces, la proximidad con el enfermo, la cantidad de exposición que recibe de la persona enferma, puede romper la barrera inmunológica y producirse la enfermedad. Todavía hace falta mucho conocimiento en torno a este virus con la ciencia médica, pues todos los días salen hipótesis nuevas, algunas son confirmadas, otras están en hipótesis todavía, lo cual no ha sido confirmada, sino que se supone que determinadas características o suposición de lo que pueda suceder. Entonces, sin embargo, lo que está demostrado es que si logramos evitar contacto con el virus, que puede penetrar la puerta de entrada de la boca, la nariz o los ojos, entonces para evitar que ese virus entre, hay que mantener la distancia física de una persona a otra, que ya hablan hasta de 2 metros. Como tú, a mayor distancia, menos posibilidad de infectarse hay. Hay que evitar que si tú, por alguna razón, o si la persona por alguna razón se ha puesto en contacto con el virus, debe realmente lavar con frecuencia la mano o utilizar un antiséptico. En bioseguridad se usa la palabra limpieza, asepsia, antisepsia y esterilidad. No es tan fácil lograr que la persona esté estéril, porque estamos en un medio social interaccionando continuamente y la posibilidad de contaminarse existe. Entonces, pero sin embargo, se recomienda en la vivienda que se mantenga una limpieza con algún antiséptico, o sea, con bactericida o bacteriostático, o sea, sustancias que son capaces de eliminar el microorganismo. También evitar el vehículo. El vehículo puede ser cualquier objeto que uno se lo lleve a la boca o se lo lleve a la nariz, a los ojos y pueda implantar el virus. Entonces, de ahí la importancia del lavado de la mano con frecuencia, con agua y jabón bien abundante. El agua, hay un principio que dice que ningún microorganismo se le resiste al jabón.
y al agua, porque el jabón crea como una especie como de membrana fina en la superficie de la mano, que al caerle el agua al chorro, esa membranilla, esa estela que crea el jabón, arrastra los microorganismos y con ellos se van y probablemente disminuya. No podemos decir que quede totalmente estéril, pero queda lo suficientemente eliminada la cantidad de microorganismos que no sean capaces de romper la barrera biológica de la persona. Entonces, es necesario siempre tratar de tener determinados objetos de la casa bien limpios, bien asépticos, si es posible utilizar una sustancia antiséptica. Nosotros utilizamos mucho el cloro, el hipoclorito de cloro a 95%. Se usa con frecuencia para limpiezas, esterilización y eliminación de los microorganismos. Luego, existe, como tú bien lo dijiste, alguna barrera, la más usada, y la mascarilla. Pero tiene que utilizarse una mascarilla como la mascarilla quirúrgica, que evita que la persona expulse hacia afuera los microorganismos, que se queden en la rendilla de la mascarilla los microorganismos y no salgan al ambiente. Hay otra mascarilla más segura, una que le dicen el 95, que además evita que salgan los microorganismos al ambiente, pero también impide que los microorganismos penetren a la persona. O sea, hace una doble función. Mientras que la mascarilla te protege un poco y también te evita que tú infectes a otra persona. Después existe lo que se llama la bioseguridad en el personal de salud. Es muy importante que se mantenga un estado de bioseguridad en todos los centros de salud del país, llámese clínicas, centros, consultorios, hospitales y las unidades y los departamentos de más riesgo, para evitar, o sea, mantener la asepsia, la antisepsia y la esterilidad, que es la bioseguridad, que va a evitar que esos microorganismos se expandan en la comunidad. O sea, fíjense bien lo que quiero resaltar. Los centros hospitalarios o los centros de aglomeramiento de personas pueden constituirse en un medio de contagio que pueda ser una manera expedita de expansión del microorganismo a otra persona. Entonces, las medidas de bioseguridad en los centros de salud deben ser estrictas y comienza con la limpieza de los pisos, las paredes y todos los camillas, mesas, y todo lo que se utilice en una recepción de un hospital. Debe estar completamente limpio y debe hacerse con una frecuencia de un determinado tiempo. También hay los llamados purificadores del aire, también hay los aspiradores que recambian el aire en sitios cerrados o en sitios donde se aglomeran muchas personas. Entonces también debe haber bioseguridad en el personal que maneja a los pacientes. Entonces, un principio de la bioseguridad es que debemos protegerlos para todos, para los enfermos y para los no enfermos, porque tú no sabes quién es el que está enfermo. Entonces, hay la importancia que el personal médico, el personal de salud, enfermeras, médicos, analistas, odontólogos, tengan una estricta, usen el protocolo que recomienda los organismos nacionales e internacionales y que esos protocolos no sean violados nunca, que se mantenga permanentemente en el tiempo que uno permanezca en la institución. Otra forma de garantizar la bioseguridad es la forma de cómo recolectamos los desechos de un hospital. O sea, ahí entra la limpieza del hospital y la recolección. Primero la recolección, después el traslado y luego la eliminación de los desechos hospitalarios. En los hospitales se producen tres tipos de desechos. Los desechos comunes, que se producen en todas las casas de toda la gente, que son las cosas a diario que se utilizan, en los alimentos, en
todo tipo de actividades. Entonces, el agua usada, el agua para lavado, el agua para tomar, el agua para la limpieza en general. Entonces, es el destino de esa agua usada tiene que estar bien definido para que no se constituya un medio de expansión del microorganismo. En este caso, el coronavirus, que yo sepa, no se expande a través de agua, pero sí se puede expandir o trasladar a través de fomitos, ropa, papeles, plástico, vasos. Entonces, a eso vacía hay que darle un uso bien específico y debe respetarse la norma de bioseguridad de cómo se almacenan, cómo se trasladan y cómo se eliminan. Eso es fundamental para mantener un área totalmente segura, que evite que la enfermedad ocurra. Entonces, luego viene lo que se llama la asepsia en los pacientes. En los pacientes comienza la asepsia primero por conocer el estado general del paciente, si se han hecho las pruebas de laboratorio. Entonces, como dice la definición, los conocimientos y las técnicas de lavado, las técnicas de limpieza, las técnicas de protección al paciente, así como ustedes ven las técnicas de protección al médico, que para el COVID se usan unos equipos especiales donde no hay posibilidad de que ningún microorganismo se ponga en contacto con la persona que maneja a los pacientes COVID positivos, sobre todo en las unidades de UCI o unidades de cuidados intensivos. Hay que mantener la completa norma de bioseguridad que evite el contagio de un paciente. Hay una forma también, el uso que se le da a eso, bata, uniforme, protectores, mascarilla, eso debe ser estricto. La forma debe ser más segura en la incineración de eso, en incineradores especiales para ese tipo de virus. De manera que el hospital tenga la menor carga de virus en el ambiente, de manera que a los pacientes se les proteja de una manera estricta. Y tercero, que nosotros no nos constituyamos un foco de expansión o un foco de riesgo para la población general. Esos son los aspectos más importantes de la bioseguridad en un hospital. Después viene el aspecto del conocimiento. La persona, el personal y la familia y la gente debe recibir capacitación, o sea, debe recibir conocimiento sobre este virus. ¿Qué es este virus? Como tú dijiste, es un virus, es un coronavirus de la familia del coronavirus, que han producido 3 epidemias en el país, en el mundo. La primera fue el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que sucedió en el sudeste asiático, por allá, por lo más lejano del continente asiático. Después apareció, primero no se sabía realmente cuál era el microorganismo que apareció en el 2002. Después, más adelante, en un principio se pensó que era un virus de la influenza, un H1, H no sé cuánto. Después, bajo estudios científicos, se demostró que era un coronavirus. Y el segundo coronavirus apareció en el famoso MERS, en el Medio Oriente, que causó un brote epidémico ahí, creo que fue en Arabia Saudita o un país de eso por ahí, que desapareció espontáneamente. Luego, 11 años después, en el 2011, aparece otro brote de coronavirus que se identificó y se le llamó COVID-19, por haber aparecido en el año 2019 en China, en Wuhan, y se le puso COVID-19 por el año que apareció, y también algunos le agregan SARS, algo así. Entonces, ese virus en un principio se manejó con las condiciones que se conocían en el momento, pero al ver la virulencia y la patogenicidad del virus, la virulencia es la capacidad que tiene un microorganismo de hacer daño a la persona infectada, y la patogenicidad es la capacidad de enfermar que tiene un microorganismo. O sea, hay microorganismos, virus y bacterias, que tienen
excelente capacidad de enfermar. Por ejemplo, el virus de sarampión tiene una alta capacidad de enfermar y también tiene moderada capacidad de hacer daño. O sea, antes los niños con sarampión pues le producía mucho daño, inclusive tenía una tasa de mortalidad elevada. Entonces, a los chinos, a los científicos chinos, le llamó la atención el comportamiento clínico de este microorganismo. O sea, que producía un síndrome respiratorio que en un principio casi nadie sabía. Primero se habló de una neumonitis generalizada, o sea, una inflamación generalizada del pulmón que la gente obstruía el recambio respiratorio, la eliminación del monóxido de carbono y la entrada de oxígeno al cuerpo. Cuando no le entra oxígeno al cuerpo, todo el mundo sabe lo que sucedía. Pero en la medida que se fue estudiando este virus, se fue observando que era más que una neumonía, era un síndrome de coagulación intravascular. O sea, la sangre se coagulaba dentro de los vasos sanguíneos y producía obstrucción. Entonces se perdía la poca irrigación que este cuadro clínico producía. Y entonces se moría la gente por la llamada síndrome multiorgánico. O sea, se afectaban los órganos nobles del cuerpo humano y producía irremediablemente la muerte. Se producía daño al pulmón severo, al corazón, al pulmón y al riñón, órganos nobles, y al cerebro también. Entonces la gente, cuando hacía ese cuadro clínico, la gente moría rápidamente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ante lo que sucedía en China, dio la voz de alarma de la gravedad del coronavirus y de lo poco que se conocía para su manejo. O sea, que era un desafío para la humanidad el hecho de que este virus producía un cuadro clínico severo que producía la muerte, que se expandía rápidamente y que tenía una tasa de ataque y de letalidad altísima. Entonces, de ahí que se declaró, cuando atacó a Italia y España, se declaró la posibilidad de que ese virus se comportara como una pandemia. O sea, la pandemia, hay epidemia y pandemia. La epidemia es cuando ataca un país o una localidad, pero una pandemia es cuando ataca más de un país o una región o un continente. Bueno, pues eso fue algo realmente que queda para la historia, lo que estemos vivos para observarlo. El virus se fue expandiendo por todos los continentes y ya no hay, creo que hay muy pocos países en el mundo que no registren casos de coronavirus. Entonces, de ahí que es tan importante, y yo felicito a las autoridades de la universidad por haber iniciado este tipo de conferencias, de charlas sencillas, para que la gente la entienda y para que la gente se concientice y la gente participe en el control de la enfermedad, porque esta enfermedad la podremos dominar cuando la gente haga conciencia de que todos tenemos que luchar para evitar exponernos a la enfermedad, y si nos exponemos, ser lo suficientemente honestos y declararlo a las autoridades o a la personal de salud para que nos recomienden la medida de manejo para evitar las complicaciones y la muerte. Si alguna pregunta, eso era lo más o menos lo que yo quería dar. Sí, por acá tenemos algunas preguntas, doctores, que nos han llegado a través del chat de las personas que nos están acompañando en esta tarde. Preguntan por acá para cualquiera de los doctores, ya sea para la doctora Romero o para el doctor Tejada. ¿El COVID repite? Una vez que me contagié y me recuperé de la infección, nuevamente me puedo volver a contagiar? Pregunta. Yo he consultado mucho bibliografía y he escuchado también conferencias de virólogos científicos mundiales. Hay dos tipos de virus. El virus que está constituido de ADN, son proteínas de ribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Los virus de ADN son virus que se pueden quedar en el organismo y convivir con uno para el resto de su vida. Por ejemplo, la gente que le dio varicela en la niñez, de repente repite el cuadro de herpes zóster, lesiones. Cuando cae la defensa, tiende a repetirse. Los virus de ADN desaparecen del cuerpo. Hasta ahora,
lo que yo conozco, al menos con lo contrario, que los virus dejan inmunidad específica para ese. Hay otros serotipos del coronavirus, porque como dijo María Luisa, es una familia, la familia de los coronavirus. Conocemos este COVID-19 como que es el que está causando esta epidemia. Si no entra un virus nuevo, diferente al COVID-19, la persona que se infecta y hace un cuadro desde leve a severo y se salva, queda inmune para siempre. Eso es lo que dicen los virólogos que yo he consultado y he visto. Nuevo, o sea que no repite el COVID hasta ahora. No repite. Puede repetir si aparecen unos serotipos diferentes. Si María quiere agregarle algo. No, abre el... Un virus nuevo. Según el comportamiento, generalmente se crea inmunidad, pero tenemos que dar un tiempo. Tenemos que dar un tiempo todavía. Todavía es muy pronto para nosotros como decir sí o no. Entonces yo creo que habría que esperarse, pero todo, o sea, como dice el doctor Tejada, todo apunta de que sí, pero habría que esperar. Bueno, por acá tengo otra pregunta, también para cualquiera de los doctores. ¿El uso de guantes es obligatorio para evitar contagiarme del COVID-19? Contéstale, María Luisa, si tú quieres. Lo de los guantes, ¿cómo te digo? Yo creo que yo me voy más por el asunto del lavado de las manos, porque si tú, y de no tocarte la cara, porque si con el guante tú haces lo mismo, de poner la mano en la superficie, llevártelo a la cara y ponerte en contacto con la boca, la nariz o los ojos, entonces no tiene, o sea, no tiene sentido el uso de los guantes. Entonces, nosotros hemos podido ver en la televisión cómo muchas personas en los supermercados se ponen los guantes y se ponen a comer con los guantes, se comen el pan, destapan las cosas. Entonces, yo creo que lo de los guantes tiene más un efecto como psicológico, como bueno, tengo guantes y no me transmito, y realmente esa no es la vía, o sea, no es por tu mano, realmente es por tu boca, por tu nariz, por tus ojos. Entonces, si tú no tienes el hábito de el guante y tú vas a tocar una superficie y el virus esté ahí, pues tú te vas a infectar aunque tenga los... O sea, el guante es una barrera que utiliza el personal de salud cuando hay la posibilidad de ponerse en contacto con un microorganismo patógeno, o sea, con un microorganismo que produzca enfermedad. Entonces, inmediatamente la persona usa el guante, se pone en contacto con ese microorganismo. Cuando termina la acción que está realizando, que se puso el guante para protegerse, ese guante debe ser eliminado inmediatamente. No debe, como dice María Luisa, quedarse con el guante, caminar y pasear, tener el guante, andar a los supermercados, en el comercio, en la calle, ponerle la mano a todo. Entonces, se constituye un momento muy peligroso que no usarlo. Nosotros consideramos que el guante solamente debe usar en una sola acción e inmediatamente eliminarse. Y la gente no puede sostener esa práctica. Y cada vez que haga una actividad, se cambia el guante, como es el guante. Toca un instrumental y no esté seguramente esterilizado, inmediatamente el ciudadano pide que le cambien el guante, no continúa el procedimiento con ese guante. O sea que el guante es una cuestión, es una barrera que se puede constituirse en un arma de doble filo. Y hay que su uso yo no lo recomiendo adecuado. O sea, el guante más bien puede ser un foco para infectarse, un foco de infeccioso. Yo lo considero así. Puede ser un foco de expansión, y contaminar otros utensilios o contaminar a otra persona o contaminarse uno mismo. Como dijo María Luisa, tú tocas muchas cosas en un lugar donde, como es un supermercado, y de repente tú lo utilizas para comer o llevarte
a la boca, llegarte a los ojos, entonces te puede constituir más en un riesgo que en proteger. Perfecto. Otra pregunta interesante, ¿verdad, doctores? Las preguntas que nos están, llegando, que nos está haciendo la... Sí, porque la gente tiene su duda en eso. Exactamente. Mire, me preguntan por acá, ¿cuántas pruebas para el COVID-19 existen y cuál es la más segura? Vamos a ver, María. No te escuchamos. Por favor, su micrófono. El audio, Felicia. Bueno, ahora sí. Ok, ahora sí. Mira, nosotros, o sea, tenemos la que ustedes han oído hablar mucho de las PCR y también de las pruebas rápidas. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta con el asunto de la seguridad es que cada una de ellas tiene su indicación. Entonces, ustedes escuchan por ahí, por ejemplo, la PCR que tiene su indicación, tú te vas a hacer una PCR, pero tú tienes que estar en un periodo donde tú te la tengas que aplicar para que te dé positiva. O sea, es en el momento donde tú tienes los síntomas, en ese periodo de los 7 días, entonces luego que pase ese periodo, aunque tú hayas dado positivo en la prueba, aunque tú des negativo, entonces esa prueba no va. O sea, si ya una persona le dio COVID y ya le pasaron los 11, 14 días de donde el virus ha estado activo, hacerse una PCR no vale la pena porque no le va a decir que sufrió o que la tuvo o que no la tuvo. Entonces, tiene que estar activo el virus para tú hacerte la PCR. Entonces, diferente a las pruebas que ustedes dicen rápida, que es de la IgG y de la IgM, entonces esta es otra prueba que es la que se le hacen a la persona a ver si te ha dado la enfermedad o si tú te has puesto en contacto, entonces te va a dar, si tú tienes la IgG y la IgM, entonces hay un cuadrito ahí que te dice si tú la has sufrido, si tú te quedaste con la IgM o si con la IgG, perdón, o si tú todavía lo tienes, pero esta no es tan segura. Entonces, por eso a la persona se le manda a hacer la prueba rápida en sangre y si da positiva, ¿por qué? Porque no es tan segura. Entonces, si tú das positiva, te hacen la PCR para confirmar si realmente tú lo tienes, pero para hacerte la PCR tiene que estar en un periodo activo. Por ejemplo, doctora, en mi caso, mi sobrino de 16 años dio positivo, comenzó con un malestar de gripe y dio positivo a la prueba del COVID-19. Mi mamá... ¿A cuál prueba? A la prueba, a la PCR, muy bien. Dio positivo. Entonces, mi hermano, que es un asmático crónico, y mi mamá, que es una señora de 69 años, que estaban con él, se sintieron mal. Inmediatamente nosotros nos fuimos al Laboratorio Nacional y yo también me la hice porque yo tuve interacción con mi mamá y con mi hermano y mi sobrino. Nos hicimos la PCR. Pero el Laboratorio Nacional, la prueba después que nos la hicimos, no logramos tener acceso a los resultados, porque no lo conseguían, no consiguieron los resultados. Entonces, al día de ayer, ya después de 8 días, mi mamá con un laboratorio privado se hizo la PCR otra vez. ¿Es correcto eso? Porque ya tiene 10 días que estuvo en el foco de infección y que ya se viene sintiendo mal. Exactamente. Ahí está, exacto, ahí está el asunto. A veces ya a los 11 días tú das negativo a la PCR, pudiendo haberte estado expuesto al virus. Entonces eso pasa con la PCR, que tú tienes que ponerlo en el momento activo antes de los 14 días. Hay personas que dicen que ya a los 14, a los 15, puede que ya tú, o a los 16, varía, ¿verdad? Pero ya ahí hacerte la PCR no vale la pena. Ya ella se siente mejor porque ella estuvo enferma en cama, con quebranto, malestar, no le dieron síntomas tan fuertes, con fiebre, pero ya se está sintiendo mejor, pero logramos conseguir la cita ayer para hacérsela.
Vamos a ver los resultados cuando nos los entreguen. Bueno, yo no me he sentido nada. Si a mí me dio, yo no he sentido nada todavía. Una cuestión eso de la prueba. La prueba para el manejo del paciente con COVID, desde el punto de vista del manejo clínico, la terapéutica, no significa nada. Las pruebas son para conocer si la persona está infectada o no está infectada. Por ejemplo, usted le hace una prueba a una persona de tuberculosis y le dice está infectada, inmediatamente hay que poner un tratamiento y ese paciente responde al tratamiento. Pero la prueba no es indicadora de tratamiento específico, porque ya pasa. Ahora, la prueba rápida es una forma de prevención, de búsqueda de personas infectadas, con la posibilidad de hacer acciones de prevención en la zona o en la familia que haya una persona infectada, de manera que se pueda producir un aislamiento, una barrera, una separación de la persona infectada de la persona sana para evitar que se desarrolle la enfermedad. Esa es el uso de la prueba. Hasta tanto seguirá teniendo vigencia la prueba, hasta tanto se produzca una vacuna efectiva y se produzca un medicamento efectivo que cure efectivamente la enfermedad. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá, que ya es la última, preguntan, a través de una herida o una llaguita, ¿me puedo contagiar de COVID? Que yo sepa, no está registrada esa experiencia. No sé qué dice María Luisa. Es una enfermedad de contagio directo a través de la vía respiratoria y las mucosas de la boca y de los ojos. Pero los científicos no registran otra puerta de entrada de ese microorganismo. Así es. Bueno, pues interesantes las preguntas. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron esta tarde. La invitación es para nuestra sesión del próximo jueves, donde vamos a estar tratando otro tema de muchísimo interés. Muchísimas gracias al doctor Romero, a la doctora Romero y al doctor Tejada por acompañarnos en esta tarde e ilustrarnos sobre este tema tan interesante. Y la invitación es a todos a que nos acompañen entonces el próximo jueves en Fundamentos de la Educación Virtual, donde estaremos abordando este tema también bastante interesante en estos días, la educación virtual. Bueno, muchas gracias, agradecida doctores, será hasta la próxima ocasión. Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarnos y permitirnos dar nuestro conocimiento a nuestra comunidad, y estamos prestos para cualquier intervención que ustedes consideren del lugar. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Seguro que sí, que los invitamos nuevamente, porque este tema de verdad que despierta muchísimo interés, porque bueno, estamos viviendo esta pandemia que cada día la ciencia avanza y descubre cosas nuevas acerca del virus, y bueno, la comunidad en general debe estar informada sobre esos avances y cómo prevenir esta enfermedad. Es un placer para mí también, así que pasen buenas tardes y seguimos trabajando. Igualmente. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego entonces. Adiós.